Bienvenidos y bienvenidas al podcast que te enseña desde cero a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana vamos a ver todo lo referente al mundo de la fotografía como negocio, como puede ser la parte de marketing, posicionamiento, SEO, bueno, un sinfín de posibilidades. Un día más tenemos aquí a Johnny Gómez. Buenas. Y yo soy Teseo Ruiz. Y vamos a hablar del tema que nos concierne hoy, que son las principales preocupaciones de los fotógrafos. Y es que en fechas tan señaladas, como se suele decir, que estamos a 2 días, será más o menos del final de año, está bien que hagamos como un repaso, ¿no? De ver cómo nos ha ido el año en cuanto a lo fotográfico, sea nuestro negocio, sea de lo que vivamos o no, porque siempre es interesante ver cómo han ido las cosas para poder mejorarlas, poder cambiar ciertos aspectos y demás. Y nosotros pues hemos hecho básicamente esto con las escuchas de los podcasts. Llevamos ya, más de un año, unas semanitas más. Sí, pero un año que se dice pronto, que parece que fue ayer cuando empezamos. Donde nos sentamos aquí por primera vez. Sí. Y en este caso vamos a ver esas respuestas, cuáles han sido los podcasts que más han escuchado, que al final son las preguntas que más suele hacerse la gente. Entonces, viene muy bien hacer un pequeño resumen. Sí, porque ahí os conocemos más, vemos qué preocupaciones tenéis, qué inquietudes tenéis y qué es lo que, al final de cuentas, como más os interesa. Sí, yo creo que como resumen de 2019 nos puede venir muy bien. Luego, el año que viene, pues volveremos a hacer algo así parecido y veremos si vuestras preocupaciones han ido cambiando. Evolucionando o cambiando, sí. Pero antes también quiero hacer nuestro call to action, el hacer un llamamiento. En este caso, porque recordaros que estamos en vivirdelafotografía.es, que tenemos la parte de consultorías y que allí podéis escribirnos para nosotros mandaros una pequeña encuesta, una larga encuesta, más que pequeña, donde saber más de vosotros para intentar ayudaros a ganar tiempo, a aclarar ideas. Daros ese pequeño empujón. Claro, preparar una estrategia de marketing, básicamente. Entonces, vamos a hablar ya punto a punto de los podcasts más escuchados. No hemos puesto un orden muy random. No, realmente no es desde la más escuchada al menos, sino es un poquito más abierto. Y yo creo que vamos a empezar prácticamente primero, que serían las etapas del fotógrafo, ya que es un podcast que ha funcionado muy bien porque a todos nos gusta cuantificar, medir esa evolución que podemos tener, dónde estamos, dónde no estamos, si hemos llegado a un punto. Nosotros marcamos una serie de pautas, no hace falta que sean completamente cerradas, pero nos ayudaba, repito, a tener decir, vale, yo estoy aquí, el siguiente paso es este. Claro. Es una forma de posicionarse. Claro, si tú tienes claro dónde estás y a dónde quieres llegar y lo vas dividiendo pues en esas etapas, te es más fácil marcarte ciertas metas o ciertos trabajos de, vale, si estoy aquí y el siguiente paso es este, tengo claro qué tengo que hacer, o por lo menos tengo claro qué tengo... ¿Hacia dónde voy? Hacia dónde voy. Sí. O qué posibilidades tengo para llegar al siguiente punto. Porque claro, si empiezas de cero y dices, quiero trabajar como fotógrafa, vale, ¿y cómo? Va sin rumbo. O sea, aquí la palabra clave sería eso, esas palabras clave, el ir con un rumbo. Sí que es cierto que puede ser que al principio nos liemos un poco más o pensamos que es una idea, pero luego va desviándose o variando hacia otra, pero tenemos que tener un rumbo y tenemos que saber dónde estamos. Al final es una forma de conocernos a nosotros mismos, que es un valor bastante positivo, sobre todo cuando trabajáis de forma autónoma. Ya no digo para una empresa, pero el fotógrafo, cuando a veces está un poco en solitario, tiene que conocerse, tiene que tener esa parte de autoconocimiento. Sí, y por suerte o por desgracia, la gran mayoría de fotógrafos y fotógrafas son autónomos. Sí, eso sí. Entonces, vamos con el siguiente punto, que sería el PC para fotografía. Uy, este ha sido de los más viralizados. Sí, seguro, totalmente. Es un tema muy, muy importante porque, claro, llegamos, nos gastamos X dinero en nuestras herramientas principales, que es cámara, que son objetivos, que es trípode, lo que sea. Pero claro, ahí no acaban nuestras herramientas. Luego, después de hacer las fotografías, necesitamos la otra herramienta, que es el ordenador, para importar las fotografías, exportarlas, editarlas, revelarlas, lo que hagáis con vuestras fotografías. Claro, es muy importante que ese ordenador esté también adecuado a vuestro estilo. A las necesidades. No es lo mismo el que tiene una fotografía que revela y ya está, porque le gusta hacer la foto ya desde cámara, que esté lo más terminada, que alguien que le guste mucho el retoque, que va a necesitar... Claro, o
o dices, hoy me he gastado no sé cuánto dinero y el ordenador me sigue yendo lento. O como me ha pasado más de una vez, vale, me he gastado dinero y luego cuando voy a mandar la fotografía o la voy a imprimir, no se ve como ya eso. Y me he gastado $1.500 o 2.000 euros o lo que sea. Claro, como digo, es una herramienta más que hay que saber utilizarla y sacarle partido. Y en ese podcast estuvimos hablando de, pues de todas las posibilidades, ¿no? Para entender un poquito cómo jugar con ello. Claro, pero nos ha sucedido de encontrarnos con gente de, guau, pues me compro tal cámara que una de las principales causas por las que me lo compro es, no, tiene 60 megapíxeles. Y claro, luego llegas a tu ordenador y tu ordenador no puede con ello y no tenías presupuestado que en este tiempo tan cercano te gastara una renovación de ordenador y ¿qué haces? ¿Te quedas sin trabajar? Vamos, que te ves en líos. Claro. Pero yo creo que lo que más podríamos destacar de todos los componentes de PC es que lo más importante para fotografía sin duda es el procesador, es donde no habría que escatimar nada. Nosotros hablábamos de Intel porque es con lo que trabajamos y por tanto nos gusta recomendar solo cosas que hemos probado. Claro. Pero es cierto que AMD es prácticamente lo mismo. Habrá gente que le guste más AMD, otros que le guste más Intel. O ese momento de la oferta, AMD está un poco más barato o no. O sea, hay que intentar también, hay que ser equilibrados en este aspecto, pero solemos hablar, en este caso hablamos de ello, respecto a AMD, pero que son muy parecidos, siempre y cuando el precio vaya un poco de la mano. Y luego la otra parte que también mucha gente falla, por así decirlo, es el tema de la tarjeta gráfica. Y es que si solo vas a trabajar con fotografía y ni siquiera tienes una pantalla de 2K, que tienes tu pantalla Full HD, que hay pantallas que son buenísimas y no necesitamos siempre el 2K y el 4K. O sea, lo que necesitamos es que tengamos una buena pantalla. Y la cosa es que si tú tienes una pantalla Full HD, no vas a necesitar realmente una tarjeta gráfica porque en fotografía apenas se tira de eso. Ya. Eso sí, si ya vas con pantallas grandes... O si vas a vídeo, prepara el presupuesto para mover un 4K y para exportarlo. Y bueno, es un jaleo. Ahí como recomendación, bueno, podéis escuchar el podcast en todo. Vamos a estar dejando links de todos estos capítulos por si te has perdido alguno o has llegado hace poco a la comunidad de Vivir de la Fotografía. Pero vamos, que ten en cuenta que una tarjeta gráfica vas a tener que gastarte en una que sean ya de más de 6 GB de RAM. Sí. Vale, el siguiente podcast que también ha tenido muy buena acogida y es una de las preguntas más típicas, que es cómo triunfar en la fotografía. ¿Por qué funciona tan bien este podcast o por qué tanta gente quiere? Porque claro, nosotros, los humanos somos así, la ley del mínimo esfuerzo, y es como, vale, yo quiero saber cómo triunfar trabajando lo menos posible o yendo lo más rápido posible. Entonces, es cierto que es uno de los podcasts más escuchados, pero en este caso no solo nos quedamos con la parte del triunfo. O sea, el triunfo es llegar a conseguir las metas que tú te has planteado. Claro. Ahí está ya la clave. Tu meta puede ser trabajar a tiempo parcial como fotógrafo, no tiene por qué ser a tiempo completo. O ganar un X dinero al mes para tu gasto fotográfico, tal. No tiene por qué ser tu trabajo principal. Puede haber un montón de características y posibilidades. Y la cosa también es de cómo triunfar en la fotografía. Y es que mucha gente puede pensar que, bueno, claro, es que estos que están ahí es por suerte, es porque empezaron no sé qué, o por 100.000 cosas, o excusas más bien, que podemos decir. No hay factor suerte. La suerte hay que buscarla y hay que estar ahí y hay que aprovechar las oportunidades, porque podemos tener un bajón de 1.000 posibilidades, tanto en nuestro entorno, familiar, económico, puede haber tal, y eso le afecta a todo el mundo. No todo el mundo tenemos nuestros bajones, nuestros altibajos, vamos a llamarlo así. Entonces, la suerte está ahí para buscarla. Pero sobre todo, en este caso, la clave sería decir, éxito es los logros que os habéis marcado. Quiere decirse, puedes tener un éxito que puede ser, vale, quiero vivir ya de esto y ganar $3.000 al mes, ¿vale? Eso es un éxito muy a largo plazo, pero lo ideal es decir, vale, esta semana voy a trabajar esto. Esta semana tengo que hacer 2 sesiones y tengo que ver si esas sesiones se adaptan al portfolio que yo estoy buscando. La siguiente semana, vale, voy a intentar perfilar los textos de mi web para tal. La siguiente voy a crear contenido para tal. Esos son pequeños éxitos, pequeños triunfos que van a hacer que al final, dentro de tu carrera, al final seas un triunfador hablando de fotografía. Claro, porque lo que no podéis olvidar es que para triunfar en cualquier cosa es trabajo duro y a picar piedra día sí, día también. Hay que estar ahí. Lo único que aquí ya meteríamos la parte de estrategias, tal. Hay que intentar saber que tienes que ir hacia ese camino que nos interesa. Porque muchas veces trabajamos en cosas que, pues es que me gusta mucho la foto y me pongo a hacer fotos y un montón de sesiones, pero las ediciones las dejo ahí porque me da pereza.
No, es el equilibrio. Te va a tocar trabajar tanto la foto como la edición como un montón de extras más. Total, el siguiente de los más escuchados, aquí metemos 2 podcasts juntos porque prácticamente hablan de lo mismo y es porque es la preocupación de Instagram, las redes sociales para fotógrafos, pero sobre todo Instagram porque es la que está más de moda dentro de la fotografía, y esto viene porque se mantiene el estigma de si yo quiero trabajar de ello, si yo quiero conseguir mis primeros trabajos como fotógrafo, como fotógrafa, todavía se sigue pensando de necesito seguidores. Y necesito muchos seguidores. Y además en Instagram. Casi. Claro. Es decir, entiendo que también en Facebook tal, pero como que todo el mundo se centra ahora mismo en Instagram. Claro, y la cosa es que eso es uno de los grandes errores. Porque tú puedes tener, y es que hay muchos casos que son así, de gente con muchísimos seguidores, con muchísimo feedback, comentarios, likes, y que no pueden vivir de la fotografía. Y es que los seguidores es algo que siempre se dice, pero es que son números y está muy bien para el ego. Pero si toda la gente que te sigue no está interesada en tus productos, está interesada a lo mejor en ver tus fotografías, pero no en pagar por ellas o en lo que tú ofrezcas dentro de tu servicio fotográfico, ¿de qué te sirve? O sea, sí. O si tú tienes, ¿no? Un ejemplo que suelo poner, tú tienes un estudio a pie de calle en tu ciudad y tienes 1 millón de seguidores, pero ese 1 millón de seguidores son todos de gente de fuera de tu país, no te sirve de nada tener todos esos números. Claro, porque no van a llegar a comprar tu producto. Claro, aún así, si queréis repasar estos podcasts, en uno de ellos os explicamos cómo crecer en Instagram sin trucos, sin tonterías. Es básicamente utilizando las estadísticas que nos da Instagram para saber qué es lo que más le gusta a nuestros seguidores y conocer cada vez más a nuestros seguidores, que es lo importante para ofrecer lo que claro, en este caso sí. necesitan. Vale, otro podcast de los que más visitas ha tenido, que ha sido el cómo mejorar como fotógrafo, y en este caso con la técnica 666, que está patentada por nosotros, porque muchas veces pensamos eso, vamos a mejorar como fotógrafo, como pues voy a mejorar mi equipo, voy a mejorar mi respuesta en el mandado de fotos, voy a tardar menos en esto, lo otro, pero no mejoramos como artista o como no nos dejamos imbuir por nuevas referencias, nuevas tendencias, nuevas tal. Entonces, en este caso, sí que es cierto que tenemos que ver cómo trabaja el resto de los competidores que suenan como algo negativo, ¿no? Mi competencia. No, la competencia es positiva, una competencia porque te mantiene activo, te mantiene renovado. Que no te estanques. No te estanques. Entonces, ese 666 que vimos de referentes de cerca de tu barrio, otros referentes a nivel nacional, internacional, nos va a ayudar a ampliar las miras. Porque recuerdo que muchas veces miramos únicamente lo que nos da YouTube, lo que nos da Instagram, lo que nos da, que son 4 referentes que nuestro móvil, por ejemplo, si lo miramos en móvil, sabe que nos está grabando lo que estamos diciendo y sabe que queremos el mismo contenido y nos va a mostrar 4 fotógrafos o 4 fotógrafas. No va a sacar al fotógrafo ruso de no sé qué sitio que hace retrato animal como si fueran personas humanas, y que eso es una idea estupenda para tu negocio y que estoy seguro que te gustaría ver cómo lo hace. O que te sirve para inspirarte en ideas, lo que sea, porque has dado tú ahí en la clave. Instagram y YouTube y todas las redes sociales al final te van a mostrar cosas con las que tú ya te has sentido, con las que ya has interactuado y que piensas que te van a gustar, y normalmente al final te quedas atascado en ver fotógrafos que a lo mejor, y fotógrafas que a lo mejor son buenísimos y te gustaría a lo mejor algún día llegar a ellos, pero te quedas como ahí encerrado entre 2 paredes sin ver todos los tipos de fotografía que son súper enriquecedores. Sí, o a lo mejor solo te quedas en la propia imagen. A mí me interesa ver cómo trabaja esa persona, por qué establece unos precios, por qué ese fotógrafo cobra $1.000 por la sesión y yo, haciendo algo relativamente parecido, vamos a llamar, cobro 300. Pues mira, lo hace por esto, hace esta marca personal, trabaja así con la gente, incluye no sé cuánto. Todo eso es un aprendizaje que no te lo da directamente. Primero, que no lo vas a tener si no lo buscas, y segundo, las propias redes sociales a lo mejor no te la dan. No, y este podcast en concreto es ideal para completarlo con otro que hicimos, que es sobre el estudio de mercado que deberéis hacer a la hora de a qué tipo de fotografía me quiero dedicar a esta. Pues no puedes ir a lo loco, tienes que hacer un estudio de mercado para ver qué es lo que se ofrece, cuánto se cobra, cuánta competencia tienes, si en tu ciudad o en tu país o en tu región o lo que sea, si realmente hay demanda de eso que estás ofreciendo. Entonces, igual, complementar estos 2 podcasts que vienen muy bien. Sí.
El siguiente, que en este caso sería qué equipo necesito para trabajar como fotógrafo profesional, y también vimos oye, ¿me paso a mirrorless o no? O... Eso es otro de los temas míticos dentro de la fotografía. Es un clásico. El equipo y las grandes preguntas de ¿qué equipo me compro? ¿Este o este? Y sí, a ver, las herramientas son fundamentales, pero no hay que obsesionarse con estas herramientas ni pensar que que tú puedas vivir de la fotografía o no va a depender de si tienes la última cámara o la cámara más cara. En este caso yo creo que le damos una importancia excesiva. En casos extremos, siempre decimos lo mismo, en casos extremos la mejor cámara o el mayor equipo económico que nos gastemos nos va a salvar de esas condiciones. Pero en un caso estándar, por eso hay que ver si tú haces fotografías en estudio con unos flashes estándares y con un tal, a lo mejor no necesitas los 42 megapíxeles de la cámara, por ejemplo, o no necesitas un rango dinámico muy amplio, lo que necesitas es saber usar correctamente la iluminación. Primero aprende a iluminar y luego ya hablaremos de qué cámara es mejor para ganar tal una cosa u otra. Por ejemplo, o respecto al ruido, o a lo mejor eres de los que haces fotografía nocturna y sí, necesitas un cuerpo que dé unos resultados respecto a ISO estupendos, pero luego a lo mejor nos fijamos tanto en el equipo que se nos olvida cómo tener una hiperfocal correcta y nos estamos peleando con si usar un 11 milímetros, un 16, un 20, pero todavía sigo sin controlar la hiperfocal, por ejemplo, o no sé hacer bien una iluminación con flashes o lo que sea. Total, es tener el equipo necesario para tu trabajo. Claro, porque no te van a contratar por el equipo, claro, salvo, yo que sé, una excepción muy eso, que quieran algo muy vistoso, que te contraten para un photocall donde tengan que tener 18 flashes y ellos que tienen que ser pro foto. No es lo normal. No, y además pensar que hay mucha gente que son aficionados y que van con unas cámaras de las más caras porque simplemente se ganan bastante bien la vida. Se lo pueden permitir. Si tú te lo puedes permitir, como digo, ya sea un capricho o sea un hobby, que puedas meterle esa inversión, estupendo. Si te lo puedes, pero el problema muchas veces viene dado de que gastamos mucho dinero, cosa que luego hace que tengamos que trabajar mucho para conseguirlo. Y entonces, al final, tengo menos tiempo para practicar. O sea, si yo prefiero gastarme menos y tener más tiempo para practicar que estar ahí agobiado trabajando horas extra, por ejemplo. Claro, o pongo otro ejemplo, me gasto 5.000 euros en mi nuevo cuerpo de cámara, pero luego no tengo, como he dicho antes, el dinero para renovar el PC o cosas más importantes. No puedo invertir en marketing, en anuncios o en cosas que me van a generar clientes. O sea, tú que tengas la cámara más cara del mundo no te va a generar clientes. Pero si tú coges e inviertes ese dinero en lo que es crecer tu negocio, que no tiene nada que ver con tener una cámara o un objetivo mejor, eso es lo que te va a reportar tener más dinero. Entonces, o invertir en que alguien te construya una página web en condiciones, o en formación, en comprarte unos cursos, o un formador, una persona especializada que te haga en one-to-one. Hay mil posibilidades, pero que, como siempre decimos, que queremos gastar en algo material, algo que se note, ¿no? Más que en la inversión. Y ya para terminar, ¿no? Sería el podcast en el que hablamos de cómo hacer un presupuesto. Que esto va al tema también de cómo no hacemos un estudio de mercado, cómo no investigamos qué fotógrafos tengo en mi zona, qué fotógrafas están trabajando en el mismo ámbito que yo. Pues claro, llego y es como, vale, yo quiero hacer este trabajo. No me valoro y digo, o no sé, bueno, pues cobro. No te cobro, o voy a ponerte 30 euros o 40 dólares, a ver qué tal. Claro, o ya pues no, porque luego cuando ya tenemos personas que a lo mejor sí que se lo toman más en serio, saben que con 30 euros, por ejemplo, por sesión o por cualquier servicio fotográfico no vas a poder llegar a final de mes ni haciendo una sesión al día, o sea, tendrías que hacer 2-3 sesiones al día para llegar a fin de mes de forma legal y poderlo... Es una locura. No, entonces es muy importante y por eso este es uno de los podcasts más escuchados, el saber cómo, cuánto dinero cobrar, cómo presupuestar un trabajo, que presupuestar no es solo decirle al cliente, oye, pues te voy a cobrar tanto dinero por estas fotografías, no, es de cómo tienes que presentar ese presupuesto, qué tienes que decirle, o muchas veces también decir... La gente piensa, pues si yo voy a estar 2 horas fotografiando, pues yo quiero cobrar la hora a 40 euros, vale, te cobro 80. Hijo, me perdona, ¿cuánto tiempo tardas en ir? ¿Cuánto tiempo vas a estar editando?
Claro, la idea que has tenido, ¿cuánto tiempo has trabajado para macerar eso, para trabajar eso? A lo mejor no has tenido, una vez que llegas allí lo improvisas, bueno, pero es que generalmente también tiene una predisposición anteriormente. ¿Cuánto te está gastando en seguros? ¿Tienes la cámara asegurada? ¿Se te cae la cámara y tal? Eso hay que añadirlo como gasto. ¿Cuándo fue cuando renovaste el equipo? Hay una serie de variables que recordamos que está en el podcast de presupuesto fotográfico para intentar implementarlo y añadirlo. Lo puedo hacer más complicado o más sencillo, pero siempre tener unas pautas, no lanzarte a la piscina y, bueno, pues va a ser tanto. ¿Por qué? Porque el día que quieras subir el precio, eso ya lo sabemos más que de sobra, el día que queremos subir el precio no se puede subir porque los clientes están acostumbrados, están educados en un precio y cuando tú le digas, no, es que esto es el doble o un poquito más, te va a decir, no, a mí me lo hiciste por eso, yo no quiero menos que eso. Con precios muy baratos ya sabéis que lo que sucede es que terminas atrayendo clientes que no son tus clientes ideales, que solo van por precio. Entonces, en cuanto tú intentes cobrar lo que tú te mereces, ese cliente va a desaparecer. Claro. Y entonces, al final de cuentas, aunque lleves 1 año o 2 años haciendo estos pequeños trabajos o tal, es empezar de cero otra vez, porque es como si no hubieras llegado a ningún cliente. Claro, ahí sí. ¿Y vale, pues yo creo que estos han sido, como digo, el pequeño resumen de todo el año de podcast, que ha sido bastante. Sí. Aún así, desde aquí también os lanzo la posibilidad de que nos escribáis para comentar qué temas se nos han quedado en el tintero. Tenemos todavía de la lista 100 y pico, 100 y pico temas. O sea, no todos los días, pero vamos agregando. Ampliando. Entonces, nos da casi para 2 años más de formación para vosotros, que nosotros, resulta, muchas veces nos escribís diciendo, oye, que bien que estéis comentando esto, me viene de lujo al principio porque o gente que a lo mejor ya hay más tiempo y estéis más estancados. A nosotros nos lleva un trabajo, planificación y más, pero estamos súper contentos con el feedback, con el resultado que estamos teniendo y como decimos, si hay por ejemplo, algún capítulo que queréis trabajar, lo que se queda en el tintero, que queréis que hablemos de ello, aquí estamos nosotros para echaros una mano. Sí, porque a veces lanzamos a algunos que pensamos que pueden ser de los que más os interesan y otros que son los que creemos que más necesitáis, pero a veces nos decís otros y decimos, pues mira, esto no lo hemos pensado, tal. Sí. Es más, ya adelanto que el próximo año, que básicamente es el próximo podcast, tenemos uno de esos que ya nos habéis pedido algunos, así que... Y es bastante diferenciador porque yo creo que yo nunca he encontrado nada sobre este tema. Que hable de ese tema ya. No. Sí, bueno, pues lo dejamos ahí en el... ¿Qué será? Para el próximo año. Con el cliffhanger al final del año. Así que nada, nos despedimos. Un saludo sin antes recordaros que estamos en iVoox, iTunes, Spotify, que nos podéis dejar algún comentario, algunas 5 estrellitas por ahí. Y sobre todo en vivirdelafotografía.es. Y nada, que nos escuchamos el año que viene, que es la próxima semana, el lunes a las 7 de la mañana. Un saludo. Chao. Adiós.